anterior se reprimió la profesión, el desalojo en su momento de COICEN, la declaración de esencialidad de los compañeros de la educación, y bueno, y otros tipos de medidas que este gobierno ha continuado, digamos, y que en eso no hay grieta, como hablan ahora de la grieta argentina. Acá se ha instalado en la política, tampoco hay grieta en eso, así que nuestra solidaridad con Federico, ponemos a disposición todas nuestras fuerzas militantes para revertir esta situación, y obviamente que apoyamos todas las medidas que viene tomando el sindicato de FOSE, pero ya que tenemos a Federico acá, hacerle llegar de primera mano nuestra solidaridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una pequeña introducción con lo que nosotros entendemos que es el tema que nos toca hoy, que es la privatización del agua y la sequía. Ustedes saben, nosotros pertenecemos a una corriente que ideológicamente está inscripta en el marxismo, y este problema de la relación del humano con la naturaleza ya fue analizado en su momento por Marx, ¿no? Hace 150 años, donde decía que la contradicción, digamos, el desarrollo del capitalismo choca, es antagónica, digamos, con el medio en el que, con la naturaleza. Y entonces lo que estamos viendo hoy, y los temas que nos tocan hoy, tienen que ver con esa búsqueda permanente del capitalismo del lucro, que ve en la naturaleza no ya un medio de subsistencia, sino un recurso para sacar un beneficio económico. Entonces, a nosotros nos parece muy importante esto porque, y acá el compañero seguramente se explaye sobre eso, podemos ver todo lo que entramos a cualquier tipo de portal de noticias, podemos ver lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo en este momento, ¿no? Es decir, inundaciones, sequías, eso amenaza con hambruna, ¿no? Es decir, tenemos una situación de catástrofe climática que se suma a la catástrofe humanitaria, ¿no? Es decir, que bajo el capitalismo siempre es decir, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Entonces, el problema de la sequía, bueno, la consigna que se ha acuñado aquí, ¿no? En Uruguay, no sequía de saqueo, es muy precisa en ese sentido. No solo que suena bien, digamos, sino que es muy precisa en el sentido de que hay una denuncia concreta, que acá no hay un problema de que no llueve, como dice el presidente de la calle, hay un toldo del Río Negro para acá, y todo ese tipo de cosas que se expresan, sino que esto tiene que ver con la entrega de los recursos y el abuso de esos recursos, ¿verdad? No es un problema de, tampoco, como dicen los organismos multilaterales, que en teoría deberían monitorear el clima, ¿no? Los organismos internacionales del imperialismo, vinculados a la ONU y demás, de que esto tiene que ver con la acción del hombre, ¿no? Es decir, el clima tiene que ver con la acción del hombre, de manera individual, sino que tiene que ver con un sistema específico, concreto, que permanentemente busca el lucro y que eso entra en contradicción con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece muy importante establecer esto y finalmente relacionar esto, porque nosotros venimos además de una situación de pandemia, es decir, que no es que esa pandemia no tiene nada que ver con nada, sino que también estalla como producto de esa interacción del sistema con la naturaleza, que produce, y que tampoco, incluso cuando el hombre ha reunido las condiciones para enfrentar ese tipo de catástrofes virales, no puede hacerlo porque el capital no invierte, el capitalismo en crisis no invierte en las ramas de investigación que debería para, digamos, enfrentar este tipo de catástrofes humanitarias. Entonces, queremos establecer esta situación, nos parece muy importante. Por ahí hay datos que hablan de que mayo fue el mes más caliente de la historia, desde que se monitorea, de 170 años. En agosto hubieron 3 días a nivel mundial, ¿no? Donde se rompieron récords sistemáticamente un día tras otro de promedio de temperatura. Y tenemos del lado de los políticos de la burguesía una negación de todo esto, ¿no? No solo de la burguesía, digo directamente, sino incluso del sector que antes se reivindicaban como, si tenían este punto de vista que estoy manifestando yo, ¿no? Socialista y demás. El caso extremo, ustedes seguramente lo hayan visto, es Milei en Argentina, donde dice que bueno, hay que privatizar los ríos porque cuando un recurso es gratis, eso no es cuidado, claro. O sea, acá el problema es, dice, punto de vista de que se está viendo, porque el problema es que el río no es de nadie.
Lo que se le escapa al hombre es que el río seguramente es de todos, en principio tiene un dueño que es un recurso de la humanidad, pero quiero decir que describe una situación de barbarie ya de un sector de la burguesía, digamos, que tiene esta visión, digamos. Él lo plantea de una forma con más desparpajo, si se quiere, pero es la visión que impera, digamos, en el conjunto de la burguesía en este sentido y no quiero dejar pasar esto porque el problema de la catástrofe humanitaria y demás, lo que viene a recordar es que la humanidad se encuentra ante el peligro mismo y cierto de la extinción, es decir, no es un problema de las películas digamos, distópicas, sino que cuando se habla de la sequía, hablamos de la hambruna, hablamos de récords de días calurosos y demás, y concretamente hoy en lo que es la franja, lo que se llama la franja de Sahel en África, hay un peligro de hambruna concreto por el nivel de sequía que hay. Hay zonas que se están desertizando, no sé cuál es la expresión correcta, a ver, me ayuda. Desertificación de la zona. Entonces tenemos esta situación que nosotros, desde nuestro punto de vista, la colisión entre el desarrollo del capitalismo y la necesidad del capitalismo de pedalear y mantenerse pedaleando es incompatible con la vida humana, finalmente. Eso es lo que queremos establecer y que solamente se puede superar esta situación a través de la revolución y a través de la instauración de gobiernos que defiendan, digamos, este interés general de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, yo me quedo por acá, seguramente quedan cosas que los compañeros después van a complementar y de la que manejan muy al detalle, y también las preguntas que esperamos. Sin más, yo le doy la palabra a Federico Kramer, que además viene de una movilización muy importante el día de hoy, así que nada, muchas gracias por participar y gracias por invitar a los invitados de vuelta. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la solidaridad expresada hoy y expresada en varias oportunidades previas y también en la movilización del día de hoy. Vamos a ir un poco desde lo particular a lo más general, porque yo el trasfondo que Camilo plantea lo comparto plenamente. Primero desde el punto de vista que me toca, de la empresa de agua y saneamiento en el Uruguay, la empresa que tiene a cargo la cuestión del agua en el Uruguay. De esto breve, pero todo el mundo conoce y la sequía lo puso de manifiesto, que estamos en una empresa pública totalmente desmantelada, muy disminuida desde el punto de vista de su personal, muy disminuida desde el punto de vista de su inversión. La crisis demostró que no tenía ninguna capacidad de hacer frente a un momento drástico que sería donde justamente la empresa estatal debería haber garantizado el servicio y demás. Esto no escapa a la política económica, en realidad. La necesidad de reducir el costo del Estado, de bajar el famoso déficit fiscal, todo lo que pasó durante la sequía. Yo hice muchas charlas que nosotros compartimos con compañeros del panel de otras instancias durante los peores momentos de la crisis hídrica, ¿sí? Donde hoy, con el diario del lunes, podemos decir muchas de las cosas que pasaron. No fueron, cuando decimos que fue una crisis mal gestionada, no lo decimos para dar una idea de que los gestionadores cometieron errores, sino de que fue deliberadamente una gestión que buscó, en base a ahorrar de los dineros públicos, que es otra cosa que no tocar el déficit fiscal, no tocar los dineros del Estado, sino seguir a tabla de los mandatos de los organismos financieros de crédito, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo claro que lo grafica todo. La famosa obra que hicieron al final del trasvase del río San José, ¿sí? Que en menos de 60 días la construyeron, aportó una enorme cantidad de agua dulce, equivalente a algo así como la tercera parte del consumo de la ciudad de Montevideo. La largaron en junio, cuando ya llevábamos casi 50 días de agua salada en ese momento. Una obra que lo que trabajamos en la OCE sabemos que se podía haber hecho mucho antes. ¿Sí? En enero, solo van a haberla hecho en enero, hubieran evitado que la gente consumiera agua salada. ¿Sí? ¿Por qué no la hicieron? Porque se la rifaron realmente, se la rifaron producto de una decisión claramente económica de no gastar los 40 millones de dólares, que además fueron 40 millones de dólares por hacerlo de esa manera, porque las cosas bien hechas salen una cosa, a las apuradas salen otra. Una anécdota que no se comenta mucho, esa obra además ya se la llevó Río. ¿Sí? Fue tan a las apuradas y técnicamente tan mal ejecutada que cuando viene la creciente, ahora tuvieron que salir corriendo a sacar las bombas de ahí antes que se la llevara el agua, que la presa que construyeron aquí ya no existe más, se la llevó el propio caudal del río. Es gráfico
esa situación. Pero bueno, la cuestión concreta en el corto plazo responde a esto. Lo mismo responde la falta de inversión en la OCE. Nosotros muchas veces pusimos de ejemplo, la OCE llegó a tener, mientras el plan B para hospitales, escuelas, centros de diálisis era llevar el agua en camión, llegó a tener 9 camiones cisterna que salen más de $150.000 cada uno parados porque, siguiendo a rajatabla la política de ALFE de eliminar personal, había eliminado los cargos de chofer, por ejemplo. ¿Sí? No había que manejar a los camiones. Y obviamente la primera solución que apeló el director de OCE fue empresas tercerizadas a manejar los camiones. No consiguieron que los manejara porque el sueldo que ofrecían para manejar un camión de ese volumen no lo agarró nadie. Y así una empresa que debería haber estado a la altura, ¿no?, de la situación, terminó siendo totalmente desbordada. Uno lo grafica justamente para mostrar el impacto en lo concreto de determinadas afirmaciones que se hacen, a veces hasta a la ligera, ¿no? Toda la cuestión de no tocar el déficit fiscal, de no tocar la inversión pública, ¿sí?, de reducir el costo del Estado, que en realidad no es otra cosa que antes el Fondo Monetario Internacional, hoy las famosas calificadoras de riesgo, que lo que te dicen es que bajo el grado inversor solo favorece a la burguesía, como sabemos, y que terminan obligando a no gastar dinero público y terminan, por lo tanto, sustituyendo áreas públicas por empresas privadas. En realidad, la instrucción directa tiene que ver con que privatices. Lo que hoy está en el tapete, el famoso proyecto Neptuno. Seguramente sobre aspectos más ambientales o técnicos se va a detallar más. Hay una cuestión igual muy clara desde el punto de vista técnico, y ahora vuelvo a la parte del dinero, que la crisis también puso sobre la mesa. El proyecto Neptuno es instalar una planta en la costa de Río de la Plata, que tiene un problema real con el contenido de la sal por arriba de los parámetros aptos para consumo humano, que la crisis mostró que es un problema serio, que no era algo así nomás, como lo decían antes, ¿no?, que le van a construir una reserva acueducta de costado y salimos del paso. Eso se ha demostrado por la vía de los hechos que no es así. El problema es que nadie puede garantizar todavía cuál va a ser la real calidad del agua del proyecto Neptuno. Yo no me permito capaz extenderme más. Para ese proyecto, ¿sí?, bajo una premisa que quizás es la única que se puede combatir, que es el sistema de agua metropolitano, hay que mejorarlo, en algún momento la cantidad de población va a hacer que la demanda supere la actual capacidad, etc. Hasta ahí se puede tener como premisa. Un consorcio de empresas privadas el que presentó todo este proyecto, y el directorio de OCE, utilizando la ley de iniciativa privada, con la ley del gobierno de Valle, que le da ventajas a quien le propone una buena idea al Estado, ¿sí?, fue que le aprobó este propio proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la solución vino de afuera también, ¿sí? El proyecto no es de la OCE, el proyecto es de las propias empresas que a la postre ahora, obviamente, después de una simulación de proceso que se competía y demás, ganaron, ¿sí? Y ya se les va a estar por firmar el contrato con los famosos $890 millones que la OCE va a terminar pagando por, como decimos siempre, una obra que en realidad le va a costar al privado 250. ¿Sí? Están usando el formato de la famosa ley de participación público-privada sin usarlo, ¿no? La ley de las PPP, que es del segundo gobierno progresista, ¿sí?, que es esto donde el privado construye y el Estado después le paga de alguna manera, y en realidad cuando haces la cuenta siempre el Estado terminó pagando, y siempre en el contrato termina diciendo que igual el Estado es garante. Por ejemplo, el contrato de la OCE con el Neptuno incorporó una tercera parte, como esto no sale de la parte que denunciamos nosotros, ¿no?, que al final nunca dicen bien cómo es el contrato, ni quién lo paga, ni nada, pero tiene una parte, un anexo sobre el rol que juega el organismo financiero que le presta al privado el dinero, porque no es que Ciemsa, que es una de las que ganó, va a venir y poner de su bolsillo, en realidad también va a pedir un préstamo. Bueno, la OCE le garantiza al prestamista que, para unir cómo funciona la rosca en el Uruguay, el prestamista principal son las AFAPs, por cierto, ¿sí?, que le van a prestar dinero a las empresas constructoras, con eso van a construir, le van a devolver el dinero pagando un interés y después se van a cobrar flor de superávit producto de cómo está estipulado el contrato. Bueno, todo eso, uno diría, bueno, aunque lo construyan los privados, podría pedirse un préstamo normal y corriente, hacer una licitación tradicional, no se utiliza porque eso es aumentar la deuda pública. Y, no menor, también lo mencionaba, en el Uruguay, esto yo recuerdo nos pasó quizá con algún compañero acá también, cuando se discutió la participación público-privada en hospitales de clínicas, en el mundo es muy o casi igual. Que la premisa que te dicen es no podemos terminar este periodo, tenemos que menos especificar, no podemos computar más deuda pública. El Estado uruguayo
utiliza un mecanismo contable para contabilizar las inversiones que computa toda la inversión como deuda en el primer año, aunque en realidad la gasta a lo largo de varios años. Eso es un problema contable, un problema de tablita, la cantidad de plata es la misma y es falso. Nadie construye gastando 250 millones de dólares el primer mes. ¿Sí? Sin embargo, aparece en la contabilidad del Estado de esa manera. Eso es seguir a rajatabla el instructivo del Fondo Monetario Internacional que le impone al Ministerio de Economía contar así. ¿Sí? ¿Con qué intención? Con que eso repercute en déficit fiscal, que ellos mismos te dicen que bajes, y entonces terminas con estos mecanismos, ¿no? Lo que pasa, el formato del Neptuno es que en la OCE va a aparecer no como una inversión, sino como un gasto corriente. Van a comprar papel higiénico, productos químicos, y pagar al Neptuno como un gasto más, que se va a pagar regularmente, y no en la columna que se llama inversiones. De esa manera, por año, claro, por año son 50 millones de dólares, no es lo mismo, y de esa manera no toqué el déficit. De hecho, ni siquiera van a tocar el presupuesto de OCE, lo que decimos muchas veces, que es la gran pregunta planteada. O van a dejar anular toda el Neptuno equivale a casi 80% del dinero que invierte la OCE por año, básicamente. Lo quiere, y se invierte para mantener las redes, para ampliar el sistema de saneamiento a lugares que no lo tienen hoy todavía en el país. ¿Sí? El 40% de la población del país no tiene saneamiento, por ejemplo. ¿Sí? Saneamiento directo. Todas esas cosas o se dejan de hacer, o un mix de algo que también es trasladar paulatinamente el costo de la tarifa, ¿sí? Y terminar siendo un flor de negocio para 4 empresas privadas que casualmente son las principales de la Cámara de la Construcción y que van a terminar lucrando enormemente con una garantía además de que la OCE siempre paga. Incluso con este problema de la sal, y termino en la parte del Neptuno, el contrato especifica que la OCE recién multaría a la empresa después de que no pueda suministrar 26 días de agua potable. Con este problema del agua salada, así que si durante 25 días de un mes mandó agua con sal, ¿sí? La OCE paga igual. ¿Sí? Lo que va a pasar muy probablemente, como igual Aguas Corrientes en realidad todavía tiene capacidad de abastecer Montevideo, es que vamos a estar pagando una planta de agua potable que no va a suministrar agua, va a tener que cerrar la válvula, pero vamos a pagar igual. ¿Sí? Lo otro que no se dice mucho es cuándo el agua está más salada. ¿Cuándo el agua está más salada? Justamente cuando hay escasez de agua dulce, que es cuando justificás este proyecto, porque miren que en un día normal el sistema está sobrado, el sistema que suministra agua de agua corriente. Obviamente el sistema hay que diseñarlo para el momento de crisis, para los momentos de mayor tensión, de mayor demanda, y está bien en ese sentido pensar en algo más. Ahora, el problema de la sal es que la salinidad aumenta cuando justamente se reduce la parte del caudal de agua dulce, como pasó en la sequía y como suele pasar en los picos de calor en los veranos. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, es de esperarse que la contradicción entre agua dulce y agua salada se presente cuando se supone que justificas esta inversión, porque si no, esta inversión no se justifica si no es para cuando es mayor demanda. Ahora bien, saliendo un poco del proyecto Neptuno, que quería aprovechar la instancia para descubrirlo bien, y que nosotros efectivamente nos movilizamos, estamos en contra y vamos a seguir luchando para que esto no salga, porque además enajena una parte enorme de la empresa pública. ¿Sí? Lo que es un precedente muy grosero, el hecho de que se trata de una infraestructura tan grande, ¿sí? Estamos hablando de una planta de potabilizadora muy grande y una tubería de difusión de 85 kilómetros, lo cual desde el punto de vista constructivo es una obra muy grande para este país. Después, un poco el trasfondo de la cosa, más allá del Neptuno, más allá de que el Neptuno viole la Constitución, y ahora menos discute mucho, no, pero bueno, en realidad, como el Neptuno mete agua en el sistema de Montevideo, a vos es la OCE la que está dando el agua, entonces no hay ningún problema con el artículo 47 de la Constitución. Eso es obviamente es una visión desde el punto de vista estrictamente legal, ¿sí? y no política, que es el artículo 47 de la Constitución, no es cualquier artículo, no proviene de una asamblea constituyente, pero vino de la voluntad popular de un sindicato que en ese momento trabajaba en la OCE, digamos, pero fue la OCE la que puso sobre la mesa, luego la Comisión Nacional de la Igualdad de la Vida, un mecanismo de consulta popular que terminó colocando un artículo en la Constitución que habla de que el agua debe ser suministrada por el Estado, y está claro que cuando todos votamos en el 2004 nadie estaba pensando en subdividir el proceso del agua potable, que entonces una parte podía ser privada, mientras el que me traiga el agua hasta la canilla sea público. Todo está claro que se buscó defender el agua como derecho humano fundamental, como bien público. Y eso claramente lo está vulnerando con el proyecto en el público. Ahora bien, esto de lucrar con el agua, nosotros lo decimos muchas veces, es una política de Estado del Uruguay. ¿Sí? Más allá de lo obsceno y lo grosero que es privatizar explícitamente la empresa de agua. ¿Sí?
el avance privatizador concreto de la OCE, que tiene un antecedente, ese plebiscito del 2004 no salió de un repollo, vino de una experiencia de privatizar el agua en el departamento de Maldonado, cuyas consecuencias fueron nefastas, empeoró la calidad del agua y para arreglarlo aumentó una tarifa. Hasta 6 veces más llegó a subir la tarifa del agua en Maldonado cuando era manejado por la empresa privada. Pero saliendo un poco de esto del suministro del agua, pues yo me estoy basando por ahora en lo que hace la OCE, el suministro de agua potable, más de cómo funciona la cosa de verdad, ¿sí? Me decía, bueno, la lógica privatizadora responde en realidad al interés del capital, ¿sí? Hoy la OCE está siendo privatizada no al estilo de los 90, donde te vendo la empresa, al estilo Menem, no es así. Hoy la OCE está siendo subdividida en pedacitos, y lo que se privatiza son las partes que dan dinero. El Neptuno es porque Montevideo, ¿sí?, es muy rentable. Tienes en un caño miles de habitantes, nadie se le ocurre privatizar el servicio de agua de Lechadero. Lo mismo con el saneamiento, ¿sí? Hay lugares que es rentable, hay lugares que no es rentable. Lo mismo a la interna. Hoy si uno recorre la OCE se va a encontrar, incluso en el mismo lugar físico, sectores manejados adentro, que nadie sabe, ¿no? Que dicen trabajando para OCE, como son empresas privadas. Son 2 o 3 empresas privadas que suministran personal, ¿sí? Que en realidad no son otra cosa que subsidiarias de multinacionales, algunas son conocidas como Transamérica, que la deben conocer porque anda por todo el Estado. Es una empresa que está siendo carcomida por el capital desde adentro, porque es mucho más inteligente privatizar solo las áreas que dan rentabilidad que toda la empresa. Y eso es una realidad que vivimos hoy. Y luego más de largo plazo. El hecho de, y vinculado al título de la actividad y a la consigna que se ha estado instalando de no es sequía, es saqueo, que obviamente es una consigna que a nuestro juicio refleja claramente el modelo que vivimos en el Uruguay. Y yo decía, es política de Estado, esto no es un problema del actual gobierno, después cada gobierno le pone el acelerador que le pone o aprovecha determinadas coyunturas como esta para avanzar más o menos, ¿no? Pero de fondo es una política de Estado, lo es un ejemplo de ello, la ley de riego. Uno puede buscar las premisas de la ley de riego en los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional también. Nosotros cuando salimos con la campaña de firmas y empezamos a investigar un poco, encontrábamos que las cartas de intención con el Fondo Monetario incluían el marco regulatorio del agua, no el agua potable, del agua, ¿sí?, el uso del agua, que es tratar el agua como una mercancía más, y de fondo el armado del mercado mundial dominado por el imperialismo, eso está claro, ¿sí?, donde el Uruguay es un proveedor de materias primas, donde la región entera donde vivimos es proveedora de materias primas, donde todo está diseñado para la extracción de los recursos naturales, y en el Uruguay uno de los principales recursos naturales, si no el principal, es el agua, ¿sí? Por lo tanto, esto de lucrar con el agua, puedes cobrar una cosa explícita y tangible con la privatización de parte de la OCE o de cosas como el proyecto Neptuno, pero en realidad es la lógica que ha adoptado la clase dominante de nuestro país para insertarse en el mundo. Eso es lo que está pasando, esa es la causa de los problemas que hubo en la sequía. Nosotros traíamos mucha de esa colación. Se discutía que no había capacidad de potabilizar agua para la zona metropolitana de Montevideo, y sin embargo solo la planta nueva de UPM consume 20 veces más agua que lo que consumimos los habitantes de la capital del país. Por poner un ejemplo, en Uruguay se utiliza para la soja varias veces, yo no me acuerdo ahora el número, porque en ese momento lo manejábamos mejor, pero algo así como 20 o 25 veces más también para riego de soja que lo que se consume que lo que se gasta para consumo humano. ¿Sí? Que en definitiva lo que la OCE toma de los ríos para potabilizar agua es apenas un pedacito así de la torta del agua bruta que hay en los ríos de Uruguay. El resto se la llevan los emprendimientos, que algunos lo dibujarán como emprendimientos productivos, que dan trabajo y demás, pero que son todas instalaciones de enormes multinacionales que no ven otras cosas a que por los recursos naturales, y en este caso el agua. Entonces, es saqueo, porque es saqueo de nuestros recursos, es saqueo obviamente, es un enorme saqueo desde el punto de vista de la explotación de la clase trabajadora uruguaya, porque las remesas y los dividendos que da el uso de todo esto no son cosas que queden en el Uruguay. Podríamos tener una enorme discusión diferente si, además de celulosa, acá se produjera papel y diera trabajo de otro tipo y demás, y capaz que la discusión tiene otros puntos acá a discutir. Pero está claro que de lo que se trata es de venir a por los recursos naturales y en definitiva, capaz que un poco técnico esto, pero instalaciones como las plantas de UPM o Monte del Plata, lo que hacen es preparar la forma más barata de exportar la materia prima, digamos. Eso, la celulosa es otra cosa, es muy caro llevarse la madera en los barcos, más barato llevarse en forma de celulosa. Si
Si no, se la llevaría en forma de árbol directamente, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque se lo llevan para producir en otro lado, ¿no? Donde es más barata la mano de obra, donde se puede explotar aún más a los trabajadores, como sucede en el caso de la celulosa o en el caso de la soja. Por lo tanto, el saqueo es saqueo del agua, es saqueo de los recursos naturales, es saqueo del fondo de la riqueza del país, que no se queda en el Uruguay, y responde al modelo de inserción en el cual hay una connivencia total entre todos. El modelo actual proviene de la época de la dictadura, fue cimentado en la época de la dictadura. De hecho, no me quiero extender, digamos, de hecho la dictadura fue una de las herramientas de clase dominante para implementar este modelo de saqueo, ¿sí? Y que no ha sido sustancialmente modificado. Después sí, acá podemos discutir la gestión del Estado, matices, diferencias, velocidades, etc. Unos vienen por privatizar de todo, otros por privatizártelo de callado, de a poquito, no importa. La ley de participación público-privada, la ley de riego, la ley de puertos, y así podemos seguir. Todo el sistema jurídico que cimenta el saqueo atravesó todos los periodos de gobierno, todos con distintas mayorías parlamentarias que podrían haberlo modificado y nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque ha prevalecido siempre el interés de las clases dominantes criollas que están claramente asociadas al capital multinacional, que se benefician de esa asociación, no son clases dominantes sometidas por el capital internacional, son clases dominantes que se benefician, que obtienen una enorme rentabilidad por ser subsidiarias, ¿sí?, del capital multinacional, y por lo tanto el Uruguay es un claro peón del imperialismo mundial, digamos, y está hoy insertado plenamente acorde a esos intereses, que obviamente no son los intereses de las grandes masas populares del país. Vamos, para terminar, digamos, lo que el capitalismo es, lo que tenemos en el mundo, y se dieron ejemplos ya, lo que el capitalismo es en el Uruguay. Uruguay tiene capacidad, gracias a su riqueza natural, gracias a sus tierras, a la riqueza de su suelo, y por el agua, una de ellas, tiene capacidad entre los cultivos y el ganado de alimentar a más de 30 millones de habitantes en un país de 3. Sin embargo, todo en un país que hay gente haciendo fila en las fiestas populares y durmiendo en la calle. Esa es la contradicción del capitalismo, que si salimos un poco de la caja en la que nos meten, de lo políticamente correcto, de lo jurídicamente aceptable, y vemos el problema más de fondo como seres humanos, nos vamos a encontrar con eso. Estamos en un país que puede alimentar a 10 veces su población y que hay gente pasando hambre en el mismo lugar, ¿sí? Eso, y contra eso tenemos que luchar. Y contra eso, la única forma de luchar es una lucha de clases por cambiar la sociedad, ¿sí? Nosotros lo puedo decir sin vuelta, la sociedad sin explotados ni explotadores, que no es otra cosa que la clase trabajadora en el poder. Eso es por lo que luchamos muchos, y eso creo que es el trasfondo y la perspectiva que le quería dar. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la introducción de camino, y bueno, entre otras cosas, hoy justo que fue la movilización en solidaridad a la criminalización de la protesta, en solidaridad a la judicialización de la protesta, en donde bueno, Federico es el más damnificado y el que aparece, pero en realidad justamente desde las organizaciones sociales que venimos movilizándonos con el tema del agua desde hace muchísimos años y con el tema ambiental, particularmente este año está cumpliendo 35 años, yo hace 33 estoy en estos temas, 33 que estoy en redes, un poco antes igual estaba en la temática ambiental, y donde venimos denunciando justamente lo que es el impacto del capitalismo y de las transnacionales en el territorio, y venimos trabajando la temática desde la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género, porque entendemos que este modelo que se impone a quienes más afectan es a los más vulnerables. Y la crisis hídrica que acabamos de vivir y que todavía está impuesta, muchos académicos hablaban, no estamos solo ante una crisis hídrica, sino estamos ante una crisis sanitaria, porque estábamos ante un déficit hídrico, pero también tenemos un problema de calidad, de una crisis sanitaria con respecto a la calidad del agua, que está directamente relacionada a lo que hacemos en nuestros territorios. Lo que está pasando hoy en el territorio y el modelo que se ha impuesto, el modelo de transnacionales que han llegado a nuestro país
y han cambiado claramente el uso de la tierra, agudizando lo que decía Federico, de la exportación de materias primas, pero en una explotación diferente también, porque bueno, acá lo que es el cambio en el uso productivo de la tierra de los últimos 20 años, que empieza hace 30 años con el modelo forestal celulósico, era el modelo forestal, con Víctor trabajamos este tema desde los 90, en ese momento eran multinacionales, transnacionales, que venían a plantar árboles en un ecosistema de pastizales, en un ecosistema de pradera. Eso fue una ley forestal del año 87, votada por todos los partidos políticos, en donde allá por el 97, 95, 97, empezaron a aparecer los proyectos de que había que industrializar esa madera que se estaba plantando, y aparecieron los proyectos de las plantas de celulosa. Eso cambió drásticamente el uso del suelo en nuestro país, fue el primer gran cambio, y el segundo gran cambio fue el agronegocio sojero y la introducción de transgénicos, que fue en el 2000, y se fue consolidando, y eso cambió totalmente qué está pasando en nuestro territorio. Ambas cosas no tienen ningún asidero en las necesidades que tenemos como país, como uruguayos, ni como humanos, para satisfacer necesidades básicas y garantizar derechos humanos fundamentales. Y claramente, cuando esos territorios se destinan a eso, están perdiendo. Estamos acá, yo creo que no solamente el Uruguay tiene una gran riqueza en agua, que es lo que venimos defendiendo, pero ¿qué pasa? Territorios degradados dan agua degradada, territorios sanos dan agua sana. Por lo tanto, lo que hacemos en los territorios, lo que plantamos y hacemos en esa tierra, va directamente relacionado a lo que allá por el 2002 empezamos a trabajar con una cantidad de movimientos sociales, que era principalmente frenar la privatización del agua, que decía Federico, porque el modelo de Maldonado, que era absolutamente la demostración de que una privatización del acceso al agua potable podía dejar a la población más vulnerable fuera de eso, que era en la barra de Maldonado, donde se pagaba muchísimo más, pero aparte habían agotado el lugar de la laguna blanca de donde sacaban el agua, la habían sobreexplotado. Entonces ahí, con FOSE, Movimiento Social, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo frenamos y cómo hacemos que esto no se expanda? No se extienda a la ciudad de la costa, que era el primer lugar rentable, como decía, estos emprendimientos se instalan de rentable para el gran capital, no se va a instalar para abastecer lugares que no son rentables. Tal es así que la privatización en Maldonado estaba prevista que se diera en todo Maldonado, pero dejaba a Aiguá afuera. Aiguá porque Aiguá era el único lugar no rentable de Maldonado. Pero ahí nosotros veníamos trabajando el tema de los territorios, el tema de estos megaproyectos, de este agronegocio y los megaproyectos que se instalaban. Entendíamos que no solamente teníamos que garantizar, primero que nada, fuimos el primer país que pusimos en la Constitución que el acceso al agua potable y el saneamiento eran derechos humanos fundamentales, pero para asegurar ese derecho humano, no solamente teníamos que poner que los servicios de agua potable y saneamiento fueran prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Y la redacción de esa parte del articulado, que fue el motor del cambio, de por qué teníamos que cambiar la Constitución, claramente el proyecto Neptuno lo viola de punta a punta, porque eso fuimos asesorados por grandes constitucionalistas que nos dijeron que esa era la forma que teníamos que poner en la Constitución para que no pasara cuestiones como hoy, 20 años después, las estamos viviendo con Neptuno, porque ellos claramente, el derecho romano y el derecho, cuando se habla de servicio público, se habla de toda la cadena que asegura ese servicio público. Se habla de la toma de agua, de la potabilización del agua, del caño que lo lleva y de la entrega, que es lo que la jurídica de OCE dice que no es así, y en realidad ni siquiera se atreve a decir mucho que no es así, porque dicen que como hay otros emprendimientos que el ensaneamiento que están manejados por privados, entonces no tiene por qué este proyecto no manejarse así.
Eso es inconstitucional. Inclusive siempre decimos, los que escribimos la reforma estamos vivos y sabemos cuál fue el espíritu del constitucionalista. Y fue una iniciativa popular, o sea, fue el pueblo organizado en democracia directa quien hizo esa reforma en 2004, por lo tanto eso también tiene un peso jurídico muy fuerte. Sin embargo, hoy vemos que solo con constituciones o cambiando constituciones y con legislación totalmente que ahí la política nacional de aguas está absolutamente descrita, minuciosa, que nos decíamos no pueden ser tan minuciosos en la Constitución. Sabemos que si no hay pueblo movilizado defendiendo eso, gran capital pasa por encima y gobiernos también pasan por encima, y gobiernos neoliberales como el que tenemos actualmente con fuerza. Por otro lado, a lo que iba con que veíamos que la privatización de los servicios públicos de agua potable eran absolutamente necesarios para asegurar el derecho humano, entendíamos que también la gestión del territorio debía hacerse de forma diferente a lo que veníamos haciendo, y también para revertir procesos y emprendimientos y usos del territorio, como era el modelo forestal que estaba implantándose, teníamos que poner las bases en la Constitución para esa gestión sustentable del territorio, solidaria con las generaciones futuras, priorizando lo social y lo económico, y priorizando en la gestión de cuencas integradas, priorizando que esas cuencas priorizaran el agua para uso humano que para otros fines. Entonces, ahí se establecieron las bases de esa política nacional de agua, en la que seguimos trabajando y la que ha sido violada sistemáticamente, porque bueno, el proyecto Neptuno no es el primero. La ley de riego claramente es una forma en donde estamos privatizando el agua, que todas las aguas superficiales y subterráneas en ese articulado las declaramos públicas, las declaramos de uso de dominio público. Por lo tanto, acá estamos viendo que hay una vulneración. Y ahí es lo que decimos, bueno, nosotros tenemos un territorio, como decía Federico, absolutamente privilegiado para producción de alimentos sanos, para producción de alimentos de calidad, y sin embargo lo estamos destinando para plantar árboles que tienen un gran impacto en la calidad y cantidad de agua, o para plantar celulosa, que ninguna de las dos cosas, si viene una catástrofe ecológica, y lo vivimos recientemente, va a asegurar ningún derecho, ninguna necesidad básica de los humanos que vivimos. Pero tampoco estamos asegurando la vida de los otros seres, porque la reforma constitucional del 2004, el articulado empezaba: el agua es esencial para la vida, y el acceso al agua potable y saneamiento son derechos humanos. Cuando decíamos el agua es esencial para la vida, es porque no somos los únicos que estamos en este planeta, sino que hay otra en esa visión muchas veces antropocéntrica de que somos quienes podemos, y que tiene mucho que ver con el patriarcado y con el gran capital y con la visión de estas transnacionales, en donde bueno, podemos hacer lo que queramos y no importan las consecuencias. No, hay otros seres que también viven y que es necesario. Y yo creo que para mostrar un poco la violencia y el desprecio que se tiene a la conservación de la naturaleza y de los territorios, por ejemplo, en este momento, y le comentaba a Víctor, el senador Botana está proponiendo en la rendición de cuentas que vuelvan los artículos que fueron descartados en la LUC, los artículos que establecían que los privados tienen que dar el consentimiento para que las tierras que estén declaradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas puedan declararse áreas protegidas. Entonces vuelve con ese articulado en donde somos el país en América Latina que tiene menos porcentaje de tierras protegidas. Tenemos solo un 1%, por ejemplo Brasil tiene un 12%, que no asegura para nada los corredores ecológicos y biológicos, que son los que queramos preservar. Los pastizales son una de las grandes zonas. Pero esta posición de Botana lo vimos también con la declaración de introducción de Arequita dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la revuelta que hubo en Minas de parte de los ganaderos y de parte
de propietarios de tierra que podían quedar abarcados en esa zona, cuando para nosotros es estratégico que esa zona entre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque son las nacientes de la cuenca de Santa Lucía, que según la Constitución son los lugares que más tenemos que conservar para priorizar el agua para cosecha humana y para asegurar. Pero acá hay un actor que está detrás de todo esto, que es la Sociedad de Productores Forestales. Tanto en la propuesta de Botana, porque una de las zonas que él expresa que están siendo tierras abandonadas es la zona de Paso Centurión, en donde hay una gran concentración de las tierras que fueron declaradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Centurión, que son de forestales, que les habían comprado los forestales por la especulación de la cuarta planta de celulosa en La Chasqueada o en Laguna Merín. Ya son grandes transnacionales, capitales extranjeros que tienen esas tierras y que además esas tierras las tienen sin producir. Entonces dicen, la gente está esperando trabajo y esas tierras no dan trabajo. Que más o menos es el mismo discurso que utilizaron los propietarios de tierra de Arequita, de Minas, que no iban a poder producir, cuando hay estudios que tenemos hechos por la Universidad de la República que justamente en la cuenca de Santa Lucía podríamos producir mucho más de lo que estamos produciendo si lo hiciéramos de otra forma, con otro modelo, con un modelo de agroecología y un modelo de producción agroecológica mucho más amigable y mucho más sustentable para el ecosistema, y que se podría producir mucho más de lo que producimos hoy. Y producción de alimentos, no de commodities, que nada tiene que ver con las necesidades de nosotros como población en el territorio. Entonces, a lo que voy con todo esto es que claramente hay un modelo capitalista, la naturaleza con ese modelo ya no es compatible, hay que ponerle límites a ese modelo para poder cuidar y preservar la naturaleza, pero no la naturaleza, sino preservar la naturaleza para poder que esa naturaleza pueda seguir dando los beneficios y las acciones para que podamos vivir acá en este planeta. Entonces, y para que podamos tomar agua, para que podamos alimentarnos con una alimentación diferente y sana. Y en realidad, y para asegurar derechos humanos fundamentales. Y en esta crisis que acabamos de vivir, claramente lo que pasó fue que el gobierno delegó en el mercado, trasladó al mercado el que la población, el 60% de la población uruguaya pudiéramos tener agua potable. Y eso claramente es una mercantilización de un derecho humano. Nosotros desde el primer momento lo cuestionamos y lo criticamos. Internacionalmente se cuestionó al gobierno, porque la única solución que tuvimos el 60% de los uruguayos para acceder al agua potable era ir a la góndola o al almacén o a lo que fuera con plata a comprar un bidón de agua. Y eso justamente fue lo que dijimos que no podía pasar en el 2004 como pueblo uruguayo, que el mercado fuera la forma de asegurar que por algo era un derecho humano. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber justamente, y creo que esa violencia y el tapar con humo, como lo que pasó, como lo que decimos que toda esta criminalización de la protesta es poner humo para que no se vea realmente lo que pasó en esa crisis y no se vea y no tengamos conciencia de qué implica el proyecto Neptuno, que implica que tengamos agua de la calidad que tuvimos en la crisis hídrica, pero por mucho tiempo. Entonces ahí entendemos que la movilización, la indignación de la sociedad es clave, la manifestación de que esto no puede volver a pasar y de que denunciemos lo que pasó. Como nosotros decíamos, las empresas embotelladoras lo que protestan es agua que es de dominio público, es agua de todas y todos los uruguayos. Por lo tanto, que esas empresas
hayan cobrado el agua durante la crisis hídrica era inconstitucional. Pero además, al no haber pagado, nosotros una de las propuestas como Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida decíamos, bueno, que mientras esté la crisis hídrica, cobren el agua al costo y rescindan el lucro, porque en realidad el agua que están embotellando es nuestra, por lo tanto que solamente tengamos que pagar el embotellado y los costos básicos, o por lo menos que se hubiera tarifado el agua. Demoró el gobierno 40 días en sacarle los impuestos, o sea, no solamente estábamos pagándole el agua y el lucro a las empresas, sino que estábamos pagándole el pueblo los impuestos al Estado. Entonces, eso para nosotros es absolutamente indignante y es capitalismo puro, es neoliberalismo puro que nosotros denunciamos. Los espacios de participación se nos cerraron, no tuvimos ninguna instancia, como dice la Constitución, que también lo habíamos puesto, que la participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control. Bueno, nada de eso tuvimos y denunciamos eso. Hoy también está habiendo en Panamá un encuentro de defensores ambientales en el marco del convenio de Escazú, que es un convenio de acceso a la información, participación en temas ambientales y defensa de los defensores ambientales. Denunciamos, mandamos una denuncia de lo que estaba pasando y de la criminalización de la protesta y de lo que le está pasando a Federico con respecto a la imputación por la justicia, pero también del sumario por parte de OCE, en donde entendemos que todas estas son justamente herramientas del capital, del gran capital, de las transnacionales que tienen al gobierno como su mano ejecutora, pero que la única forma de revertir y resistir esto es con la organización de base, con la organización social y con movilización. Entonces, que sigamos gritando no es sequía, es saqueo, y que sigamos poniendo luz en ese saqueo y buscando la forma de revertir, porque tuvimos una crisis ambiental, natural, como la sequía, que dejó a los sectores más vulnerables sin posibilidades de acceder al agua potable, porque solamente lo podían hacer a través del mercado. Pero esta es la primera crisis ecológica que estamos viviendo. Justamente la justicia ambiental muestra que vamos a tener muchas más, ya está instalado, ya se sabe, lo decíamos en los 90 que iba a pasar, lamentablemente con todos estos años eso se está consolidado. Yo creo que otra de las cosas que nos dijeron, pero que nos pasa también, son los incendios, que no enumeraba, pero los tuvimos en Paysandú, los tuvimos, vamos a tener, los eventos extremos cada vez van a ser más frecuentes y si no tomamos medidas para construir la transición hacia otro modelo que no sea capitalista, hacia otro modelo de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros, que esté el capital fuera y el lucro afuera, el capitalismo fuera y el lucro afuera, ellos van a ser los que nos van a imponer las soluciones a la transición. Y ya vimos cuáles son las soluciones en crisis ambientales que pone el gran capital, que vayamos al mercado a comprar el derecho humano, porque si no, no podemos acceder a él. Entonces, por ahí quería dejarlo, fui bastante larga. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de tomar, si coincidimos completamente con los compañeros y compañeras que han hablado en el diagnóstico de la situación y en la calificación de la situación. Ahora bien, creo que además en la audiencia que tenemos aquí, seguramente estamos de acuerdo en un 100% de los presentes en este análisis. Yo voy a tratar de comentar un aspecto que es el aspecto de cómo desde el movimiento popular,
de la población hemos podido o no podido, y cómo podríamos o tendríamos que plantearnos la posibilidad de modificar esta situación, enfrentarla con el fin de modificarla. Es decir, no consideramos que la existencia del capital del sistema capitalista significa que simplemente tengamos que sufrir y aceptar todo lo que el sistema hace y deshace. Es decir, desde la historia de los movimientos sociales y del movimiento obrero, la lucha, la organización para la lucha es un aspecto fundamental para enfrentar el sistema, para imponer también por medio de la lucha reivindicaciones y cambio. Y por último, en última instancia, es producto de ese proceso que a cierta altura y bajo determinadas condiciones es que puede plantearse realmente la posibilidad de modificación del sistema. O sea, el sistema no se va a caer por sí solo. ¿Cómo llegamos a una situación donde el sistema pueda ser modificado si no es solo a través de un proceso de organización y de movilización? Simplemente eso no va a ser posible. Entonces, el hecho es que eso nos lleva, nos obliga a conocer, a analizar la historia del movimiento social, en el caso uruguayo, del movimiento popular y del movimiento obrero. ¿Y qué evolución hemos tenido en ese sentido, en esa línea, digamos? Porque además no es una evolución lineal, es decir, es una evolución de altos y bajos, las luchas tienen altos y bajos. Y creo que además Uruguay tiene una historia muy rica desde la formación de los primeros sindicatos hasta hoy, de luchas en determinados momentos muy intensas. Y entonces me parece de vital importancia hacer ese estudio para ver, para situarnos exactamente en qué situación, en qué estado nos encontramos hoy. Porque, digamos, el estado en que nos encontremos hoy, como movimiento obrero, como movimiento popular, es lo que va a definir, bueno, qué es lo que podemos hacer para seguir adelante, para avanzar en la dirección de fortalecer las organizaciones, de fortalecer la lucha. Yo creo que hoy todavía en nuestro país estamos en lo que se puede definir como un periodo de reflujo. Es decir, tradicionalmente en la historia de los procesos revolucionarios se habla del flujo y el reflujo. Es decir, hay momentos de alza, momentos de auge de las movilizaciones, y después hay derrotas, es decir, hay momentos de reflujo en donde el movimiento, los niveles de conciencia también decaen. Entonces, yo digo que hoy estamos todavía en una etapa de reflujo. Me parece muy importante tener conciencia de eso para tener una idea de qué es lo que hay que remontar, qué es lo que tenemos que remontar. O sea, sin ir más lejos, creo que en los años 50, fines de los años 50 y 60, fue un momento de alza, de auge, es decir, del movimiento social y del movimiento popular en el Uruguay, de luchas, de una intensa lucha social y de clases que finalmente fue resuelta a favor de
de las clases dominantes y del imperialismo con el golpe de Estado y la dictadura. O sea, hubo una lucha muy intensa, o sea, y la capacidad de movilización, la conciencia que tenía en ese momento el movimiento popular, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, obligaron a las clases dominantes a ir modificando gradualmente la estructura institucional republicana de democracia representativa que tenía el Uruguay, al punto de decir, ellos mismos fueron degradando ese sistema hasta llegar al golpe de Estado como única solución que consiguieron, y que el movimiento popular no tenía en ese momento capacidad de revertir para resolver a su favor esa lucha. Y yo creo, como decía al comienzo Federico, efectivamente que la dictadura lo que viene es a consolidar un modelo de desarrollo propuesto por el Fondo Monetario Internacional, por la intervención de Estados Unidos en el Uruguay, que ellos no consiguen a lo largo de la mitad de la década del 50 y de los años 60, no lo consiguen implantar. Es decir, la capacidad de lucha que tenía en ese momento el movimiento obrero y popular no les permitía implantar ese modelo. Fíjense que en definitiva la dictadura, cuando se instala finalmente, lo único que hace es adoptar el plan de desarrollo que había sido presentado por Bordaberry en marzo del año 73. O sea, la misión de las Fuerzas Armadas no fue otra que esa. Es decir, y tuvieron que echar abajo el sistema institucional porque ese sistema, ese parlamento inclusive, no les permitía instalar ese modelo de desarrollo. Entonces, salimos de ahí en una situación que, o sea, hubo un hecho que para mí es importantísimo. Es decir, por último, para llegar a eso, tuvieron que pasar por el golpe y por la huelga general que se desarrolló. O sea, hay que tener en cuenta que la huelga general que hubo en el Uruguay de 15 días de duración es un hecho excepcional en la historia del movimiento obrero internacional. Es decir, en el último siglo hubo solo 4 huelgas generales con esa dimensión y esa característica. Fue la huelga del año 68 en Francia, el mayo francés, otra huelga del año 1994, también en Francia, por una lucha contra, en aquel momento, una reforma del sistema de la seguridad social, y finalmente ahora, no recientemente, la impuso Macron así por decreto, y enfrentado a enormes movilizaciones en Francia sin precedentes también. La huelga que generó el Sindicato de Solidaridad de Polonia en el año 1980, y la huelga de Uruguay. En el último siglo hubo 4 huelgas generales, porque además una huelga de 15 días, no es un paro de 48 horas, de 72 horas, que es casi, digamos, una medida sindical, una medida laboral. A las 72 horas se restablece la normalidad. Una huelga general de 15 días, si no es con el involucramiento de la población, no se puede hacer. Si los trabajadores ocupan las fábricas durante 15 días, ¿cómo se alimentan? Digamos, ¿cómo se sostienen? Si no es con el apoyo de la familia, si no es con el apoyo de la población, de los comercios, de la zona, eso es imposible. Se cortan las comunicaciones, se cortan los abastecimientos fundamentales. Entonces, fíjense hasta qué punto llegó la lucha del movimiento uruguayo en ese momento. Bueno,
la perdimos, o sea, nos ganaron. Entonces eso hay que asumirlo para ver qué es lo que queda después y desde dónde tenemos que empezar y salir para recuperar una capacidad de lucha, de organización, una conciencia capaz de enfrentar este tipo de situaciones. Y yo digo, me parece que es notorio que todavía hoy no existe esa capacidad. Es decir, hoy las definiciones, en aquel momento, en los años 60, cuando el programa que había definido el Congreso del Pueblo era un programa político alternativo al programa del Fondo Monetario Internacional, vamos a entendernos. O sea, hablaba de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la nacionalización de la industria frigorífica. Hoy, salvo la República y lo que queda por la vía de las tercerizaciones, le están haciendo lo mismo que a la OCE. El resto de la banca es extranjera. La industria frigorífica es extranjera. Liquidaron también el frigorífico nacional, que era el ente testigo para que la industria privada no se extralimitara en los precios. Es decir, y esas definiciones hoy no las tiene el movimiento social, el movimiento obrero en este momento. Inclusive yo estuve mirando por arriba el avance que se hizo en las definiciones de un Congreso del Pueblo que se está planteando. Y está muy lejos de ser así. Entonces digo, eso es una cosa que me parece que es muy importante tenerla en cuenta para tener una idea de lo que hay que repechar, vamos a decir. Porque si no se repecha, simplemente es inviable plantearse la posibilidad de cambiar esta situación. Y en el caso de los temas ambientales, quisiera agregar algo que es muy importante, porque cuando, digamos, entra en la consideración de las políticas públicas, de las políticas a ser adoptadas, los temas ambientales tienen unas cualidades propias, específicas, que es necesario tenerlas presentes para saber cuáles son las formas institucionales apropiadas para encararlos. En ese sentido, por ejemplo, para mí me parece impecable, absolutamente básico, el haber incluido en la reforma constitucional del año del plebiscito del 2004, la gestión de cuencas con la participación social. O sea, porque la reforma del artículo 47 dice que la gestión de los recursos hídricos se va a hacer sobre la base de las cuencas, que es el criterio además ecológico correcto en las ciencias ambientales, con la participación de los usuarios y de la sociedad civil en la planificación, la decisión y el control de las políticas que se decidan. Y esto tiene un sustrato que yo creo que todavía no se ha reconocido, no se ha asimilado claramente. Los problemas ambientales no son problemas así, digamos, que caen de un día para otro y se ve, digamos, el desastre. Es decir, la característica de los impactos sobre el ecosistema son de evolución lenta, digamos, porque son millones de actividades, de actos que van generando una situación para cambiar un ecosistema. Entonces no nos hace perceptible. Por eso, por ejemplo, cuando luchábamos contra la implantación de la planta de celulosa, el entonces presidente Tabaré Vázquez, en una reunión para desacreditar a los ambientalistas, dijo que no se habían visto nacer niños con dos cabezas. Es decir, es una ridiculez.
Porque los temas ambientales, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de la degradación del río Negro, del río Uruguay, con una planta de celulosa, son fenómenos infinitesimales acumulados, es decir, apenas hay hoy, y es insuficiente, algunos estudios, por ejemplo, sobre el río Uruguay, que están mostrando que ya hay, presumiblemente por los efluentes de las plantas de celulosa de fragmentos, modificaciones en el sistema endocrino de los peces, en el peso de los peces y en el sistema endocrino, que es el sistema sexual. ¿Sí? Y imagínense entonces, digamos, la sofisticación que tiene la modificación de la temática en el plano ambiental. Entonces, y además eso en el tiempo que necesitan para desarrollarse. Y eso tiene dos consecuencias para mí. Una, que las políticas ambientales, las políticas públicas en materia ambiental, no pueden ser políticas para un periodo de gobierno. Los periodos de gobierno actuales son de 5 años. Y una política ambiental seria tiene una política de 20, 30 años como mínimo. Eso significa un acuerdo social, una política de Estado, como aquí se ha mencionado en otros aspectos, para encarar seriamente la temática ambiental. Si lo que ocurre, como está ocurriendo hoy en día, es que viene un gobierno y deshace o deja por el camino lo que venía haciendo el gobierno anterior, porque son de otro partido, porque piensan que lo que hizo el anterior no sirve, y todo ese tipo de consideraciones. Eso es una falta de seriedad absoluta en la consideración de las políticas ambientales. O sea, eso es lo que la demostración de que este país no tiene una política de Estado en materia ambiental. Y la forma de establecer una política en materia ambiental es a través de la participación social, porque ese es el otro aspecto. Es decir, los temas ambientales tienen una característica que hace que no funcionan tampoco las políticas. Puede ser la mejor decisión técnica, puede ser una decisión técnica muy adecuada, pero si no es compartida, si no es un consenso, si no es un acuerdo y un compromiso de todos los actores que están involucrados, simplemente no va a funcionar. O sea, yo pongo muchas veces un ejemplo muy simple, muy simplote, ¿no? Es decir, imagínense en una cuadra que hay 10 vecinos y las hojas que en el otoño caen sobre la vereda. Pongamos que hay 8 vecinos que están de acuerdo en barrer, juntar las hojas y guardarlos o hacer otra cosa. Pero si hay 2 vecinos que están en desacuerdo, al poco tiempo de que los 8 vecinos barrieron, hicieron su tarea, al poco tiempo todo está igual. Entonces, esta condición hace más imperativo que funcionen organismos de gestión con la participación social que está planteada. Porque si no hay, es decir, también en esos organismos van a estar las empresas, va a estar el gobierno, va a estar la sociedad civil, van a estar los usuarios, las organizaciones sociales. Pero si no salen de ahí los compromisos, los acuerdos, no se van a resolver. Y lo que pasa es lo que está pasando. El gobierno, la presidencia de la República es la única que puede informar sobre el estado del agua y tomar decisiones. O sea, es una dictadura absoluta para resolver un tema ambiental. Eso es mentira, simplemente. Es una mentira. Así no se resuelve nada. Y en el contexto de esta crisis hídrica que tenemos,
que es consecuencia de un modelo de desarrollo, de un modelo de agricultura basado en agroquímicos, porque más del 80%, si no es más del 90% de la contaminación de la red hídrica del Uruguay es por las fuentes difusas, que es el drenaje de los agroquímicos sobre los ríos. Fíjense que para resolver de fondo esta crisis hay que cambiar el modelo productivo. Ustedes se imaginan, digamos, el grado de consenso necesario, de decisión, de voluntad política que eso requiere. Entonces, para eso, las formas de organización, la exigencia desde las organizaciones sociales tiene que ser muy grande. Y yo, por último, lo que quiero plantear, digamos, en términos de debate, de discusión, es que a mí me parece que, especialmente esta situación, además desde las organizaciones sociales o desde la sociedad civil, exige que pongamos la atención en nuevas formas de organización social adecuadas para esta problemática. O sea, yo creo que las organizaciones tradicionales, muy bien, existen, tienen que seguir existiendo y fortaleciéndose, me refiero a los sindicatos, centros de estudiantes e inclusive ONGs, pero me parece que eso no alcanza, eso no abarca el nivel social requerido para tratar la temática ambiental. La temática ambiental es básicamente una temática territorial. Y entonces, lo que debe haber son organizaciones, que serán organizaciones, federaciones, alianzas, pero organizaciones asentadas en el territorio para defender los derechos de las personas. Y por ejemplo, en el caso del agua, que eso se ha comentado, se ha hablado de esto en la Comisión Nacional del Agua, pero yo hasta el día de hoy no lo veo que esté desarrollado. Que haya comités, llámese como sea, comisión del agua, por barrio, por localidades, que la gente se organice. Bueno, ¿cuántas familias hay acá en esta zona? ¿Cuáles son las necesidades del consumo? ¿Cómo llega el agua? Si no llega, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? O sea, eso es organización social. Y ese es un nuevo tipo de organización social que yo creo que fundamentalmente en la temática ambiental es necesaria. Por supuesto que en esa organización caben los sindicatos, los centros de estudiantes, las ONG, lo que sea. Pero tienen que ser organizaciones locales asentadas en el territorio que empiecen a defender sus derechos básicos como son estos. Bueno, lo dejo por ahí. Bueno, compañeros, muchas gracias a la exposición. No sé, abrimos un pequeño periodo de minutos para preguntas a los compañeros o breves intervenciones, o ambas. Está abierto el micrófono.